Cosas importantes que seguramente se te pasa por la cabeza, pero es muy importante de cara al Consejo Superior de Deportes. Que participe, que disfrute y que se lo pase bien. Pues oye, pádel olímpico ya, pádel olímpico ya. Bueno, hola a todos padeleros, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quizá en función de tu edad pues te puede interesar actualmente más este vídeo, pero algún día te va a interesar, eso seguro. Ya sabéis que yo todos los años os doy bastante la brasa con el hecho de federaros, ¿vale? ¿Por qué me interesa tanto? ¿Por qué nos interesa tanto a todos los que estamos en el entorno del deporte? Y yo tengo esa responsabilidad también. Bueno, ojalá que haya más millones de personas en España que juguéis al pádel, aunque sea de manera ocasional, ¿vale? Ojalá que sea de hecho regular. Pero es muy importante de cara al Consejo Superior de Deportes conseguir el mayor número de licencias, ¿no? Todos hablamos, oye, pádel olímpico ya, pádel olímpico ya. Bueno, ok. Pero para que el pádel sea olímpico y para que tengamos peso dentro de lo que es el entorno de todas las disciplinas deportivas, hay que federarse, hay que contabilice, ¿no? Está muy bien, ya os digo, jugar al pádel es lo que nos gusta, pero tenemos cierta responsabilidad en estar federados y darle ese empaque a nuestro deporte dentro del compendio del resto de las federaciones, ¿vale? Así que ya después de darle la brasa con esto, vamos a hablar de las competiciones de veteranos, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Cada vez hay gente que juega mejor, yo ya soy veterano y como tantos otros de mi quinta somos veteranos, ¿vale? Entonces, lógicamente si tú vas a ir a un campeonato absoluto, el nivel está alto, no yo, altísimo. Entonces, las personas según vamos cumpliendo años nos damos la oportunidad de competir en una mayor igualdad de condiciones y ahí es donde entran las competiciones de veteranos. Pensad que hay bastantes veteranos jugando a día de hoy en el circuito profesional, ¿vale? Que Vela sigue siendo competitivo y está jugando lo mismo que Sancho, están jugando en circuito normal, ¿vale? En la parte absoluta, pero pensad que también podrían hacerlo en veteranos. En este vídeo, en el punto de vista personal, de hecho, hemos estado pegados a unos participantes en un torneo de veteranos para que veáis cómo se organiza, cómo te inscribes, cuál es la vivencia, cómo se vive por dentro un torneo de veteranos en la Federación Madrileña de Pádel. Bueno, Tama, ya estamos aquí. Pues aquí estamos. El torneo federado, ¿no? Primer torneo federado, vamos a ello, a probar. Muchas ganas, tío. Qué guay, bien. Sí, sí. ¿Tú qué tal? Bien. ¿Con ganas? Sí, hacía muchísimo tiempo que no competía. Bueno, pues sí, siempre está bien, ¿no? Volver a las andadas. Tengo que contarte que la primera parte ha sido inscribirnos a través de la web, lógicamente estar federados, ¿vale? Sacar la licencia federativa, que la puedes sacar asociándote a un club, si estás dando clases en un club, y si no, la puedes sacar como libre, no es ningún problema. Una vez que tienes esa licencia federativa, a lo largo del año vas a tener una serie de competiciones a las que te puedes apuntar. Te puedes apuntar a competiciones por equipos, que son las ligas de veteranos. Si nos sigues en Instagram, tanto a mí como a Seba Nerone, ya conocéis los viernes de veteranos, que se compite, pues eso, entre semana, lunes y martes, a partir de las 8, lunes, martes, miércoles a veces, y bueno, ahí pasan un tiempo espectacular. Es fantástica la liga por equipos, pero a veces no lo podéis hacer de manera regular porque, oye, no puedes comprometerte a estar todos los lunes. En este caso tienes pues esto, las competiciones, los torneos de veteranos. Cosas importantes que seguramente se te pasa por la cabeza. Manu, yo trabajo, no sé si puedo jugar a estos torneos. Bueno, generalmente empiezan a partir de las 7 de la tarde, 7, 8 de la tarde, y cuando haces la inscripción, muchos, cuando te inscribes, pones en las observaciones, por favor, poner a partir del horario total, a partir de las 22 horas, a partir de las 20 horas, lo que necesites. Esto te va a ayudar realmente a poder compaginar esto con una vida normal, que sales de tu trabajo y simplemente en lugar de jugarte un partido con unos amigos, lo que haces es que te apuntas a un torneo donde conoces gente, juegas con gente diferente con la que no estás acostumbrado a jugar y eso siempre suma. ¿Por qué motivo competirías en federado en lugar de competir en torneos amateur de club? Pues me gustó el hecho de que puntúes, que eso como que te da un plus de querer hacer un poquito más y de intentar, ya estoy pensando de hecho en a ver si me apunto a algún otro, por ver un poco hasta dónde llegas, por probar límites. Y luego el tema de los horarios está bien, porque siempre es por la tarde y eso te permite pues, salir de trabajar tranquilamente y venirte, que si no entre semanas es muy complicado. Hombre, la verdad que te da, no sé, te genera esa tensión competitiva, ¿no? Que luego viene muy bien en partidos que hay tensión y puntos complicados y demás, así que la verdad que la experiencia es muy positiva. Sí, para mí igual, la verdad que es un placer jugar torneitos de estos, que juegas con otra gente que no estás acostumbrado a jugar y además de un nivel muy parejo y es muy entretenido, la verdad, es una buena iniciativa poder jugar estos torneos. Vengo a jugar el torneo de veteranos de la FEDE, más 35, cumplí ayer 36, no, mentira.
Y nada, vengo a jugar ahora la final. ¿Con quién juegas? Con Borja Simoes, contra Aristasio y Torillino. ¿Qué tal es el nivel en el que estás jugando tú? Bueno, pues cada día mejor, ¿eh? Cada día la gente va jugando más, la gente está entrenando bastante por lo que veo y bueno, pues espero que sea un partido disputado y bonito. ¿Tú sigues jugando? O sea, ¿sigues entrenando y sigues a tope? Bueno, entrenando no, poco ya, poco, pues sí, pero jugando bastante. La verdad que sigo jugando madrileña, absoluto y veterano, sí, todo lo que puedo, por equipo, sí, eso sí. ¿Qué motivo le darías al aficionado para que se federe y juegue en campeonatos, sabiendo que estás tú por ahí? Bueno, oye, que venga a disfrutar. Yo sigo peleando, sigo jugando y con la misma ilusión. Pues la otra gente invito a que haga lo mismo que yo, que participe, que disfrute y que se lo pase bien. Sobre el hecho de la licencia, bueno, la licencia se paga anualmente. En mi caso, de hecho, la tengo domiciliada, o sea, a mí llega en enero, se me pasa por el banco y la tengo hecho de año en año, ¿vale? Pero bueno, para aquellos que no estáis federados, de hecho, normalmente la federación saca, a partir de septiembre, octubre, suele sacar una cuota más reducida para todos aquellos que, lógicamente, no vais a estar el año entero, porque, oye, decides ahora, después del verano, que quieres federarte y jugar algún torneo. Bueno, pues todos los años saca una cuota más reducida, ¿vale? Y, bueno, pues no pagas el año entero, que estaba en torno a 38, 40 euros, creo recordar, si no lo pondré por abajo corregido, el precio de la licencia anual. Como te decía, esta licencia, bueno, pues tiene algunos beneficios, por supuesto, en el caso de que haya cualquier accidente durante la competición, que tengas ahí algún tipo que generes algún gasto, porque hay una lesión. Bueno, pues te va a ayudar esta licencia, por supuesto, y como te decía, también vamos a contribuir, bueno, pues al hecho de que nuestro deporte crezca y gane peso, ¿no? Seguramente quieras saber más sobre cómo se organizan las categorías, ¿vale? Porque a partir de determinada edad, pues van cambiando, efectivamente. Así que aquí directamente José Luis Rivero, director técnico de la Federación Madrileña de Pádel, nos explica cuáles son esas categorías para poder competir y cómo se organiza. Bueno, pues tenemos 3 categorías, bueno, en realidad son 4. Categoría de más 35, más 45 y más 55. Para la federación siempre los años que tiene el jugador son los años que cumple durante ese año, ¿de acuerdo? Independientemente de en qué fecha lo cumpla. Y luego tenemos una categoría de promoción que ahí metemos a todo el mundo, para niveles un poquito más amateur, donde entra todo el mundo, da igual la edad que tengas, 36 o 52. Entran todos en esa categoría de promoción que estaríamos hablando pues como una quinta categoría de la Liga de Veteranos, cuarta, quinta o incluso cualquier jugador amateur puede meterse en esa categoría y la verdad es que el nivel está muy bien y es un poco nuestra categoría de promoción para que todo el mundo juegue. Durante el año hay diferentes torneos, los calendarios suelen estar reflejados y el sistema de competición varía, como vais a escuchar ahora, varía en función al número de asistentes. ¿Cómo es el sistema de competición en veteranos? En veteranos se divide por categorías. Nosotros aquí en la Federación Madrileña hay categoría de más 35, más 45 y más 55. Y luego hay una categoría de promoción para gente que no tiene ranking y demás. Normalmente son cuadros abiertos y en ocasiones, como en este torneo en el que ha habido pocos inscritos en promoción, pues se hace una liguilla. Pero normalmente son cuadros abiertos. ¿La gente repite mucho? ¿Son siempre los mismos jugadores o suele haber...? Hay gente que repite asiduamente, ya nos vamos conociendo, y luego hay gente que va probando y les gusta. El tema de veteranos es muy divertido. ¿Y tiene su propio ranking dentro de veteranos? Tiene su propio ranking. Más allá del absoluto, ¿no? Todavía, como os digo, la Liga de Veteranos tiene una afluencia muy grande de jugadores, pero es verdad que en los torneos hay en algunos que pueden apuntarse más o menos jugadores. En este caso nos sucedió que el sistema de competición fue diferente. Aquí Gonzalo y Tama nos cuentan cómo han competido y cuál ha sido la sensación que ellos han tenido. Tama, para ti era tu primer torneo, ¿no? Primer torneo federado, sí. Así que eres el actor esencial de este vídeo. El rookie. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué sensaciones te has llevado? Pues me ha gustado bastante, la verdad. O sea, un torneo que sea a partido completo con punto de oro me gusta, porque al final estoy acostumbrado a jugar los torneos típicos de express de un solo set y esto es otra cosa. O sea, esto es jugar un partido de verdad y de nivel está genial. Está muy igualado todos los partidos, o sea que muy divertido. Te da tiempo a rehacerte, claro, entre una cosa y otra. Eso es, hablar mucho con el compañero que me ayuda un montón, dándome instrucciones y eso también ayuda mucho. Mucha presión. Muy rápido. A mí me ha costado, es la primera vez que juego en un torneo
con punto de oro. Y ostras, se nota la diferencia, que no la puedes cagar, ¿no? ¿Qué nos vas a contar? Es una cosa... Pero bueno, bien. Hemos tenido suerte, han caído muchos de nuestro lado, así que... Enhorabuena. Gracias. Esta es la experiencia que han tenido Gonzalo y Tama, oye, están tan contentos con su premio. Y deciros que, no en el caso de los veteranos, pero en la parte absoluta, de hecho, si ganas un torneo, esto es, creo que es curioso, si ganas un torneo tienes gratis la inscripción al siguiente. Así que oye, si ganas en una categoría, puedes jugar el próximo torneo gratis. Así que oye, pues es otro aliciente más, es un premio más. No es en metálico, pero bueno, te ayuda con la siguiente inscripción. Con esto he llegado hasta el final del vídeo. Espero haberos quitado alguna duda y oye, ojalá que os haya convencido un poquito para poder lanzaros a probar, a todos aquellos que ya estáis en edad como para competir en veteranos. Y si no estás en edad para competir en veteranos, pues también te animo, te dejo por aquí otro vídeo donde hablábamos sobre un campeonato absoluto, un campeonato abierto. Oye, yo siempre os recomiendo que juguéis, por supuesto, y que si tenéis la oportunidad también juguéis en federado, porque suma mucho, diferentes partidos, tienes tu ranking, te vas picando con el ranking que vas teniendo y como os digo, suma al deporte. Así que oye, siempre os lo voy a recomendar y voy a empujar para que cuantos más federados seamos, mejor. Así que como siempre, comparte este vídeo con algún amiguete para que te apuntes a veteranos con él y así ya tienes pareja y nada, nos seguimos viendo. Muchas gracias.